Estoy Hola, cansado. hola Luis. ¿Cómo anda eso? Qué bueno, qué distinto suena cuando empiezan a prender cámaras. Mm, Se agradece profundamente. Alguien prendió y se fue, no sé quién. Pero bueno. Eh, ¿En qué quedamos el último día? ¿Qué fue lo último que vimos? Perdón, debe ser porque tengo solo 6 cursos. Que en el 2017 se restableció no me entiendo la letra, el artículo 75. Bien, pero después de eso, sobre el tramo final de la clase, si estuvimos viendo a esa altura del principio de indemnidad proyectado sobre las leyes de accidentes o riesgos de trabajo, también hicimos una lectura del 76 y también vimos cómo hay una mirada, hay una vuelta de tuerca de ese principio de indemnidad, porque a partir de ese mismo artículo 19 de la Constitución Nacional se puede reformular en un principio distinto al de indemnidad, que es el principio de ajenidad en los riesgos empresarios. Si el trabajador es ajeno a la propiedad de los medios de producción, si el trabajador es ajeno al fruto de su trabajo, el trabajador es ajeno a los riesgos del empresario. ¿Se entiende esto? Y esto sirve para poder pensar, como principio, para poder pensar sobre todo lo que es, sobre todo lo que es la gama de las suspensiones y los despidos por falta o disminución de trabajo. ¿Bien? Que en su momento lo vamos a ver cuando veamos el 218 al 223 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Estamos ahí? Yo debiera tener abierto ya el señor Power vinculado a principios del derecho al trabajo. ¿Sí? El principio de indemnidad, ¿qué aporta? Y aporta fundamentalmente, le da al derecho del trabajo, le da un particularismo, le da una especificidad. Si bien es cierto que puede haber daños derivados de cualquier tipo de relaciones sociales juridizadas, eh, lo cierto es que los daños en el mundo del trabajo tienen su particularismo. De ahí que un principio de características inespecíficas se vaya convirtiendo en la primer cabeza de playa que tiene el derecho común, el derecho civil, a un derecho más específico, más particular, el derecho al trabajo. No son pocos los autores que dicen que que el principio de indemnidad es el primero que va entendiendo que no es lo mismo un daño producido en cualquier ámbito de las relaciones sociales que en el mundo del trabajo. ¿Se entiende? Por eso sirvió mucho a construir una epistemología, el derecho de daños en el mundo del trabajo. Por eso lo dimos primero. Pero nosotros ya vimos dos principios matrices que surgen de la Constitución, el principio de no discriminación, artículo 16, y el principio de indemnidad, el alterum non laedere, del artículo 19. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, es hora de meternos con el principio protectorio. ¿Sí? Y el principio protectorio, el 14 bis, para algunos, es fuente de dos principios. Por un lado el protectorio, pero también para algunos el principio de estabilidad. Vamos a ver el principio protectorio. Y si yo fuera profesor de ustedes, ya les juro que si fuera profesor de ustedes, se me ocurriría tomarles así en el examen, 14 bis, que dice algo así como: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, a la trabajadora, dos puntos, bla, 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 bla. De ahí que estamos hablando de algo muy clarito. El legislador bien pudo haber dicho, bueno, el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes, ¿sí? Y en función de eso decir, bueno, ¿esto qué significa? Que el trabajo en cualquiera de sus sujetos puede estar protegido, que debe ser un objeto protegido. No, no está hablando de ningún objeto. No es el trabajo lo que protege, sino que
sino que protege no el objeto del trabajo, sino el sujeto del trabajo. Al sujeto. Hay un sujeto de preferente protección. Hay un sujeto de preferente tutela, ¿sí? Que es el trabajador, que es la trabajadora, ¿sí? ¿Queda claro eso? Porque no se detiene ahí el 14 bis, dice, mirá, la protección va a ser en función del trabajador, va a ser en función de la trabajadora. Y ahí, estaba viendo, pensé que había un comentario sobre esto, es un nombre y un apellido. Vamos a compartir un poquitito la placa. Ya, me caí. Luis, estás en mute. Estás muteado, diría el presidente. Estás muteado. El otro día participé en una reunión donde me decían, apretaste no, pero se dice mute, una cosa así, ¿no? Y yo estaba, Las reuniones de carrera me cuestan mucho porque el director habla mute, dice. ¿No es así, Rochi? Claro, sí. Más fino. Tendré que entrar al siglo XXI. Entonces, vamos a dar vuelta a mi reloj de arena. Entonces, el 14 bis tiene esa estructura, pero esa estructura es la construcción de una desigualdad jurídica que tiende a reparar otro tipo de desigualdades. Por eso lo notorio del 14 bis. El 14 bis establece el único artículo dentro de la Constitución Nacional que construye una desigualdad jurídica, porque no regula a todos por iguales. Recuerdan, laburamos bastante esto, es decir, el derecho clásico, cómo actuaba, el constitucionalismo clásico, cómo actuaba, la construcción de una desigualdad, una igualdad jurídica para regular una desigualdad social. Una igualdad de derecho para regular una desigualdad de hecho. ¿Se entiende? Eso que es uno de los más poderosos mecanismos regulatorios que existen. Tratar como iguales a los que no lo son. Es un formidable reproductor de asimetrías. ¿Sí? Por eso el derecho del trabajo no se conforma con la desigualdad, no se conforma con la igualdad nominal formal. El derecho del trabajo no se conforma ni siquiera con la igualdad de oportunidades. Algunos progres, algunas miradas progresistas, se ufanan de hablar de la igualdad de oportunidades. Y en realidad la igualdad de oportunidades es medio engañosa. El derecho al trabajo no adhiere a la igualdad de oportunidades, sino a la igualdad de posibilidades. La posibilidad de fortalecer efectivamente al sujeto, ¿cómo es que decimos los laboralistas? Al hiposuficiente. Ahí vamos a agregar una palabrita que voy a usar mucho, el hiposuficiente. ¿Qué es un hiposuficiente? Hiposuficiente significa menor capacidad. Pero menor capacidad acá, no. Menor capacidad para poder imponer condiciones en una relación contractual, ¿se entiende? Con lo cual, el derecho laboral, el derecho social actúa sobre la construcción de una desigualdad jurídica para compensar una desigualdad social. ¿Se entiende el marco? El derecho social no construye una desigualdad, una igualdad jurídica, sino una desigualdad jurídica para compensar una desigualdad social, de sentido opuesto. Una desigualdad de derecho para compensar una desigualdad de hecho. ¿Se comprende? Esto que es muy novedoso en el 14 bis,
en la ley de contrato de trabajo, Norberto Centeno, cuando redacta la ley de contrato de trabajo, lo define con mucha sagacidad en el artículo 19, en el viejo artículo 19. El viejo artículo 19 decía que las desigualdades que creara esta ley, la LST, ¿no?, a favor de una de las partes solo se entenderá como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación. Y la verdad es un flash. Que una ley te diga las desigualdades que crea esta ley. ¿Cómo? ¿La ley viene a crear desigualdades? Sí, sí, exactamente. Viene a crear desigualdades. ¿Qué propósito tiene? Compensar las desigualdades que se dan en la relación social, en la relación de apropiación de la fuerza de trabajo. ¿Se entiende esto? Esto lo dice, era tan fuerte este artículo, el artículo 19, que los milicos y sus socios civiles condenaron al ostracismo de este artículo durante un montón de años. ¿Saben lo que decían los dictadores? Que yo tengo un librito por ahí. Goldín, Izquierdo y Brito Peret. Digo los nombres porque todavía dan clase en la Facultad de Derecho. Dos son titulares de cátedra. En el año 1976, mientras asesinaban a algunos abogados, otros escribían libros explicando la reforma y convalidando la reforma. Y decían que este artículo 19, que dice esto de las desigualdades, en realidad había sido reformado porque no resolvía ninguna cuestión concreta. O sea, no era operativo. Recuerden el artículo 11. ¿Qué decía? ¿Me puede leer alguno de vuelta el artículo 11? De la LST, obvio. ¿Qué dice? ¿Quién me lo puede leer? Yo lo leo. Alejandro. Cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe. Bueno, entonces, Alejandro, ¿podemos decir que no sirve para nada esto? No, para nada. No me está resolviendo cuántos días de vacaciones tengo si tengo 15 años de antigüedad, me queda claro. Pero me está diciendo para dónde va el derecho al trabajo, cómo se integra el derecho al trabajo. Esto le pasa a la gente que no tiene banderas, aquellos que no tienen ni idea, aquellos que, ¿recuerdan cuando hablábamos de los principios? El groucho marxismo siempre se impone. Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. Bueno, no es un tema menor. Me dice, estos valores que los que dábamos cuenta hace semana y pico, tienen que ver a dónde voy, cómo integro, cómo completo la norma cuando no hay algo taxativo que me dice cómo actuar. ¿Se entiende? Entonces no es cierto que no resolvía nada. Lo que les jodía a los dictadores era la forma de mirar. ¿Sí? Este artículo 17 bis, que habla de desigualdades, por eso cuando nosotros estábamos viendo el principio de no discriminación, no lo vimos dentro de no discriminación, el viejo artículo 19. Lo vamos a ver en el protectorio, porque tiene que ver con las razones del protectorio. Este artículo se recuperó en las vísperas del centenario, a instancias de un diputado de la Nación que ha elaborado mucho en los derechos obreros, que se llama Héctor Recalde. Vamos a hablar mucho de Héctor Recalde, porque es quien más ha trabajado en la recuperación de derechos, podríamos decir desde el año 2006 para acá, ¿sí? Recuperación de derechos de la ley de contrato de trabajo original. Y en las vísperas del centenario, el 23 de mayo del año 2010, luego de estar 34 años derogado, se recupera como artículo 17 bis. ¿Sí? Hoy ese artículo está de vuelta en la ley de contrato de trabajo. Pero tiene que ver esa desigualdad con algo. Que impugna esta forma de impugnar como que tiene el 14 bis o el 17 bis actual, qué cosa, ¿no? Todo bis, todo bis. Hace ruido que sea todo, que los artículos más fuertes sean bis.
Enrique Catani, un juez de La Plata, siempre dice el 14 bis, ni pa' número les dio. Y tiene razón Quique Catani. Es el actual presidente del Consejo de la Asociación de Magistrados de La Plata. Y dice, ¿qué es el derecho clásico? El derecho clásico es un fenómeno jurídico que legitima la desigualdad social. El derecho protectorio, el principio protectorio viene precisamente a cuestionar eso. ¿Qué cuestiona el principio protectorio? La libertad de contratar, que lo hemos trabajado mucho. Trabajamos todo el relato histórico, buena parte del relato histórico, trabajamos sobre el cuestionamiento de la libertad de contratar. Y poner sobre eje fundamentalmente algo, que apropiarse de la fuerza de trabajo humana, apropiarse de la fuerza de trabajo humano, no es lo mismo que apropiarse de la fuerza de trabajo de un animal o de una máquina. Es decir, aquí hay una dimensión política que valoriza la condición humana, la condición y la dignidad humana. ¿Se entiende? Humanas. Y estos son los fundamentos del principio protectorio. Ahora, yendo de la macro, como solemos decir, a la micro, ¿qué más podemos decir de protectorio? Bueno, a ver, yo le voy a leer, hay un fallo del año 2004, muy, muy interesante, yo se lo recomiendo. Lo recomiendo, es un fallo tramposo porque resuelve una cuestión y aprovecha para decir otras. Es el fallo Bisotti con AMSA. Es un fallo no tengo mi duda, dice Corte Suprema de Justicia, 14 de septiembre del 2004. Para mí es 4 de septiembre, pero bueno, eso es una estupidez. A esta distancia, a tantos años, a 16 años de distancia, andar peleando por día de día me parece una estupidez. Que para mí me hace ruido. Bisotti tenía que resolver sobre un tope indemnizatorio, el 245, pero la Corte aprovecha para decir cosas. Y esto es muy común cuando la Corte de pronto utiliza la parte, los considerandos, los fundamentos, para decir cosas de paso. ¿Se entiende? No me sale la expresión en este momento. Alguna frase en latina, una expresión en latín, no me sale. Como siempre, vieron que no me acuerdo nada yo. Pero voy a leer 2 partecitas. ¿De dónde veníamos en el 2004? 10, 12 años de sadomenemismo, teoría del derrame. Si no tenés derecho, si no hay guita, el derecho laboral se desarticula y de pronto aparece, primero se pone en discusión, hay juicios políticos dando vueltas en la Corte Suprema del menemismo. La Corte Suprema se nutre de miradas plurales de distintos lugares. Creo que la Corte Suprema entre el año 2004 y 2010 fue la mejor Corte Suprema que tuvo la Argentina, tal vez de este siglo, y no sé si del siglo pasado también. Me refiero a lo que va del siglo XXI, sin ninguna duda, y del siglo XX también. Voy a leer una partecita correspondiente a un considerando el cuarto del fallo Bisotti. La Corte no desconoce, desde luego, que los efectos que produzca la doctrina del presente fallo podrían ser considerados desde ciertas posiciones o escuelas como inadecuados a los lineamientos que serían necesarios para el mejoramiento del llamado mercado de trabajo, cuando no del mercado económico general. Acá está hablando de la teoría del derrame. Consentir que la reglamentación del derecho al trabajo reconocida por la Constitución Nacional, aduciendo el logro de supuestos frutos futuros, claramente está hablando de teoría del derrame, reitero, consentir que la reglamentación del derecho al trabajo reconocido por la Constitución Nacional, aduciendo el logro de supuestos frutos futuros, deba hoy resignar el sentido profundamente humanístico y protectorio del trabajador que aquella le exige, admitir que sean las leyes de dicho mercado el modelo al que deben ajustarse las leyes y su hermenéutica. La hermenéutica significa la interpretación. Que la interpretación de las leyes debe ajustarse a las normas, a las leyes del mercado. Dar cabida a los estrados judiciales. En suma, a otros pensamientos y otros de análoga procedencia importaría
aunque se admitiere la conveniencia de dichas leyes, puras y simplemente invertir la legalidad que nos rige como nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a través de la Constitución Nacional. Puesto que si se trata, puesto que si de esta se trata, resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos estos, los cuales solo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquel y del bien común. Esta frase me parece impresionante, puesto que si se trata, resulta claro que el hombre no puede ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos estos mercados, los cuales solo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquel y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta sus reglas y pretensiones a las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el derecho internacional de los derechos humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la legalidad. Es perentorio insistir ante la prédica señalada que el trabajo humano no constituye una mercancía. Es un pedazo de fallo. Estaban resolviendo una cuestión de la constitucionalidad del tope indemnizatorio. Estaban hablando de guita. Y de pronto se pusieron a hablar de otras cosas. ¿Se entiende esto? Me parece una... que te fijen, hay algo claro, muy claro en Bisotti. El trabajador es un sujeto, el trabajador, la trabajadora, es un sujeto entendido como sujeto de preferente tutela constitucional. Por eso, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de derechos del trabajo, derechos laborales, no estamos hablando meramente de derechos laborales, sino que estamos hablando de derechos humanos laborales, ¿sí? Porque hay una dimensión del derecho laboral que no tiene que ver con una suerte de toma y daca de lo que uno obtiene producto de su trabajo, sino en un momento dado, en la historia de la humanidad, no fue lo mismo apropiarse de la fuerza de trabajo de un animal, de una máquina, que de la fuerza de trabajo humana. ¿Se entiende? Y hay una dimensión extra que tiene que ver con entender eso. Esto no es ser religioso, ¿eh? Esto es una definición política, no es lo mismo. Y hay que proteger a la mujer y al hombre de trabajo. Y eso no deriva de qué derechos le tocan al patrón y qué derechos le tocan al laburante. Eso deriva de entender que quien enajena su fuerza de trabajo es un ser humano y está en juego la condición humana. Y cuando hablamos de los derechos laborales, son derechos humanos laborales. ¿Se entiende esto? Porque si nosotros veremos perspectivamente eso, claramente vamos a empezar a entender que la cuestión no pasa por saber cuántos días de vacaciones le tocan a que tiene 75 años de antigüedad. ¿Sí? Y vamos a empezar a entender lo principal de lo accesorio, la paja del trigo, y entender a dónde nos llevan estos lineamientos. Bueno, esa es la parte sustantiva del derecho protectorio, del principio protectorio, pero el principio protectorio tiene reglas concretas de aplicación. Bueno, y en los bifes, ¿esto cómo se mastica? Entonces, yo les voy a pedir que tengan a mano el artículo 8 y 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Primero el 9 antes que el 8, aunque les parezca absurdo. Porque hay 3 reglas de aplicación del principio protectorio. 1, la regla de la norma más favorable. 2, la regla del indubio pro operario. 3, la regla de la condición más beneficiosa. A ver, ¿y quién? ¿Quién lo lee? Yo lo leo, profe. Valentina. El 9. El 9. Dale, empecemos por el 9.
El principio de la norma más favorable para el trabajador. En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de ellas cada una de las instituciones del trabajo, del derecho del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Bien, en el 9 nosotros tenemos, vamos a ubicarlas geográficamente en la ley. El primer párrafo del 9 me habla de la regla de la norma más favorable. El segundo párrafo del 9 me habla del indubio pro operario. ¿Qué significa indubio? Duda, en caso de duda. En caso de duda, se estará en favor del trabajador. Veremos de qué manera, cómo es. ¿Es lo mismo que la norma más favorable? No. 9 primera parte, la regla de la norma más favorable. 9 segunda parte, indubio pro operario. Artículo 8, la regla de la condición más beneficiosa. ¿Los ubicamos entonces? A ver, leamos el 8 para que quede en esta parte introductoria al menos esbozado los tres. Puede leer Leo. Valentín y se lo agradezco muchísimo, pero también pueden leer los demás. ¿Puedo leer? Bueno, sí. Yo lo puedo leer. Nirvana. ¿Sí? Ups. ¿Nos escuchás, Nirvana? Bueno, Yo lo puedo leer, profe. dale, Si Rocío. no. Ya lo va a poder leer Nirvana. Tranquila. El 8. Condiciones más favorables provenientes de convenciones colectivas de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza tales que contengan normas más favorables a los trabajadores serán válidas y de aplicación. Las que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas no estarán sujetas a prueba en juicio. Bueno, entonces aquí, gracias, Rocío. Entonces, la cuestión es la norma más favorable. Primer párrafo del 9. ¿A qué refiere? En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, legales proviene de la ley, convencionales los convenios. En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador. ¿Sí? Esto implica una discusión. Bueno, ¿cuántas normas tengo? Varias. ¿Cuál tengo que elegir? La más favorable. ¿Sí? En esto presten mucha atención, porque tengo una pluralidad de normas y tengo que elegir una. ¿Sí? Pluralidad de normas, pero tengo que aplicar una. ¿Bien? ¿Y cuál? La más favorable. ¿Y cuál es la más favorable? Hay 3 criterios distintos para definir la norma más favorable. El criterio de acumulación, el criterio de conglobamiento simple y el criterio de conglobamiento por instituciones. ¿Estamos ahí? Entonces, no es tan sencillo. Y en caso de duda, la más favorable. A ver, no es tan así. Sino, ¿a qué refiere la regla de la norma más favorable? Que frente a una pluralidad de normas, tengo que aplicar una. ¿Cuál? La más favorable. Lo otro que me viene a cuento es que frente a esa pluralidad de normas y en la cual tengo que aplicar una, ¿cómo defino cuál es la más favorable? Depende del criterio utilizado. Te reitero, está el criterio de acumulación, está el criterio de conglobamiento simple y el criterio de conglobamiento por institución. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué es el criterio de acumulación? El criterio de acumulación es el siguiente.
Yo tengo una ley y un convenio colectivo. ¿Ven la placa ahí? Tengo una ley y un convenio colectivo. El criterio de acumulación lo que tiene como punto de referencia son cláusula por cláusula, artículo por artículo. Yo veo artículo por artículo lo que dice la ley, cláusula por cláusula lo que dice la ley, y lo comparo contra el convenio colectivo y veo cláusula por cláusula, artículo por artículo lo que dice el convenio. Comparo unos y otros, ¿sí? Pero desarmo hasta el mínimo posible cada norma. La ley es una norma, el convenio es otra norma, ¿sí? Lo desagrego de la forma más intensa posible. Y frente a un caso concreto, yo armo una norma ideal. Una norma que no es que está vigente. Yo armo una norma con lo mejor de cada una. La mejor cláusula del convenio, la mejor cláusula de la ley. Ejemplo. Tengo que ver una cuestión de vacaciones. La ley me reconoce más plata y menos días. El convenio colectivo de trabajo me reconoce menos plata y más días. ¿Se entiende? De acuerdo al criterio de acumulación, tomo la mejor cláusula de la ley, la mejor cláusula del convenio y tengo una norma ideal, una tercera norma que existe solamente para la aplicación del caso concreto. Más plata y más días. ¡Wow! Es una suerte de combo del carajo. Está buenísimo. Está buenísimo. Es lo mejor. Es el combo de la hostia. ¿Se entiende? Es decir, desagrego el convenio, desagrego la ley lo máximo posible y tomo lo mejor de cada uno. ¿Se entendió? El criterio de acumulación se usa, anoten por ahí, solo por excepción en la Argentina. Esto no está en los libros. El conglobamiento simple. En el conglobamiento es simple, o elijo una o elijo la otra. ¿Tengo la ley o tengo el convenio? ¿Cuál elijo? ¿O la ley o el convenio? Y generalmente esto tiene que ver cuando yo tengo un ordenamiento jurídico que me dice que la ley prevalece sobre un convenio colectivo de trabajo. O que la ley me dice que el convenio colectivo de trabajo prevalece sobre la ley. ¿Se entiende? Es decir, yo tengo un criterio externo que me define cuál va a prevalecer uno sobre otro. Pero ¿cuál es la cuestión acá? Yo no lo desagrego en nada, pues todo entero la ley o todo entero el convenio. No enloquezcan. No se aplica en la Argentina. O la ley o el convenio. Esto no es solamente la ley o el convenio, puede ser la ley, el convenio, el estatuto, ¿se entiende? El laudo. ¿Cuál elijo? O uno, u otro, u otro, u otro. ¿Desarmado? No, enterito. Ese es el conglobamiento simple. ¿Se entendió? Ahora, ¿podemos leer de vuelta el artículo 9, la primera partecita? Lo que había leído Valentina. ¿Lo leo? Dale, Valentina. En caso de dudas sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Bien, pareciera que el legislador elige uno de los tres criterios, el de conglobamiento por instituciones. No va a tener en cuenta cláusula por cláusula, es decir, artículo por artículo, ni tampoco va a tener en cuenta toda la ley, todo el convenio, todo el estatuto, todo el laudo, sino la institución. ¿Y qué es una institución? Es el conjunto de cláusulas dentro de una norma que hablan sobre un tema. Conjunto de cláusulas, de artículos, ponele, dentro de una norma que hablan sobre el mismo tema. Ejemplo, todos los artículos, todas las cláusulas que hablan dentro de la ley sobre las vacaciones. Todas las cláusulas de artículos que dentro del convenio hablan sobre vacaciones. Todas las cláusulas o artículos que dentro del laudo hablan sobre vacaciones. ¿Se entiende? Y eso será un conjunto de cláusulas. Y lo compararé
dentro de una norma y lo compararé contra el conjunto de cláusulas dentro de la otra norma que hablan sobre el mismo tema. Y capaz que vean, por ejemplo, en la placa, en la institución A, en la ley tengo 20 artículos hablando sobre vacaciones y en el convenio tengo 15 artículos hablando sobre el convenio colectivo. Perdón, 15, va de vuelta. En la ley tengo 20 artículos hablando sobre vacaciones y en el convenio tiene 15 artículos hablando sobre vacaciones. Yo en conjunto, en bloque, veré cuál es más favorable. Y tal vez alguna cláusula sea mejor y tal vez otra cláusula no sea tan mejor. ¿Se entiende? Tendré que ver en conjunto el conjunto de cláusulas contra conjunto de cláusulas. ¿Se entiende? En eso nos ayuda mucho también saber cuál es el objeto de la institución. ¿Qué es una institución? En institución hay una definición ahí en la placa que es el conjunto funcional u orgánico mínimo inescindible. Me creo yo. A mí más que me definan esto, lo que me interesa es que me digan, dame un ejemplo de una institución. Es un conjunto de cláusulas que habla sobre un tema. Por ejemplo, a ver qué se les ocurre. Yo di vacaciones, esa ya canté yo. ¿Qué otro se les ocurre? Trabajo, puede ser. Es demasiado genérico, Valentina. Jornada laboral. Jornada laboral. Régimen Ausentismo. indemnizatorio. ¿Cómo? Ausentismo. Jornada laboral sería. ¿Despidos? Extinción del contrato, despidos, Florencia. Enfermedades, puede ser. Enfermedades y accidentes. ¿Se entiende? El conjunto, esos son instituciones. No hagan como aquel que una vez le pregunté, dame un ejemplo de institución. La policía, me dijo. No. Nos estamos refiriendo a instituciones del derecho individual del trabajo. ¿Se entiende el punto? Bueno. Entonces, en la acumulación, desbrozo lo máximo posible cada una de las normas y tomo lo mejor de cada una. Y armo un mix del carajo. ¡Tac! Un combo de aquellos. Acumulación. Conglobamiento simple, o tomo la ley, o tomo el convenio, o tomo el estatuto, ¿se entiende? Completo el paquete. No, todavía no contesto eso, en qué caso se aplica el criterio de acumulación. Yo dije una excepción. Ahí dijiste casos. Hay un exceso en la pluralidad. Tercero, el criterio de conglobamiento por instituciones. Ni es la acumulación, ni es el conglobamiento simple, sino que tomo no una cláusula por cláusula, ni tomo toda la ley, toda la norma completa, sino que tomo el conjunto de cláusulas que hablan sobre un tema y lo comparo contra el conjunto de cláusulas que hablan sobre el mismo tema en la otra norma. ¿Se entiende? Este es el criterio utilizado, el criterio de conglobamiento por instituciones. Una consulta, profe. Sí. En el conglobamiento por instituciones, ¿comparo, pero después elijo una o puedo tomar de las dos los artículos que me convengan o necesite? No. Es el conjunto. No hay artículos, no hay cláusulas. Hay conjunto de artículos o conjunto de cláusulas. No existe la cláusula o el artículo. Existe el conjunto. Existe el conjunto. Es conjunto contra conjunto. ¿Sí? Todo lo que hable de vacaciones en una ley contra todo lo que hable de vacaciones en el convenio, por ejemplo. ¿Se entiende esto? No. En el conglobamiento, y lo que lo diferencia el conglobamiento simple es que en el conglobamiento simple es norma contra norma, no conjunto de cláusulas dentro de una norma. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Qué fue, Matías, el que había preguntado? No, o... yo. Tomás. Tomás. Igual, ¿Sí? perdón, una repregunta. Después de que comparo los conjuntos, elijo uno de los conjuntos para aplicar. Exactamente, el más favorable. Perfecto. Que el criterio te va a servir mucho para qué es el instituto. ¿Sí? Esto no lo había dicho. ¿Las vacaciones para qué son? ¿Para ganar plata o para descansar? Para descansar. Y sí. Para dormir. Para descansar.
para dormir, que lo ha dicho con todas las palabras Nirvana, que ha vuelto de sus dificultades de conexión. Bienvenida nuevamente. ¿Se entendió esto? Ahora, ¿cómo estamos de hora? Y 48. Entonces, ya veremos en qué caso se aplica el criterio de acumulación. Vamos a ver el indubio properario. Yo no le quiero seguir molestando a Valentina. ¿Alguien se candidatea a leer la segunda parte del 9? Así escucho otras voces también. Veo unas caras dormidas. Yo de fastidioso nomás les voy a empezar a molestar. A ver. Peor que ahora si digo un nombre, decir que tengo cara de dormido. Cara de dormida. A ver, ¿quién Luis, se ofrece? si querés yo lo leo. Ana, dale. Léete el 9. ¿Entero o el segundo párrafo? No, parrafito. Ok. El principio de la norma más favorable para el trabajador. En caso de dudas sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador. Perdón, dije el primer parrafito, era el segundo, mil disculpas. Ok, Puede faltar, perdón, no hay drama. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Bueno, yo les cuento una historia. El asunto es, lo primero que tienen que advertir es lo siguiente, antes que les cuente la historia. Yo a ustedes les voy a preguntar la diferencia entre el indubio properario y la norma más favorable. Y ustedes van a caer en una tentación. Ya la veo venir. ¿Y qué es la norma más favorable? Y ustedes vienen en Sanata en versión plus. Y en caso de duda, a favor del trabajador. Bueno, ¿y el indubio properario? Y en caso de duda, a favor del trabajador. ¿Y cuál es la diferencia? En favor del trabajador. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que saber diferenciar qué es la norma más favorable y qué es el indubio properario. La norma más favorable implica que frente a una pluralidad de normas yo debo elegir una. ¿Cuál? La más favorable, sobre la base de uno de 3 criterios posibles. En la Argentina, comprobamiento por instituciones. ¿Entendió? Y el indubio properario, ahí viene la historia. El indubio properario fue escrito por Centeno tal y como lo leyó Tatiana. ¿Tatiana lo había leído? Sí. Bueno. Centeno tuvo esa mirada. Es decir, el indubio properario decía algo así como, en caso de duda sobre la interpretación o alcance de una norma o la valorización de la prueba, se tendrá por la interpretación o alcance más favorable al trabajador. Y esto implicaba 2 dimensiones distintas del indubio properario. Una, en caso de duda sobre el derecho aplicable, sobre la interpretación o alcance del derecho aplicable. Y la otra sobre la interpretación o alcance de los hechos. ¿Se entiende? Derechos y hechos. El derecho es cuando yo tengo una duda sobre cómo interpretar una norma. Por ejemplo, tengo un decreto que determina una serie de aumentos remuneratorios. ¿Sí? O un convenio colectivo. Fija un aumento de los salarios. Un aumentico, iba a decir. Un decreto, un convenio colectivo fija un aumentico en los salarios. Bueno, ¿y sobre qué lo aplico? Sobre todas las remuneraciones, sobre el básico y algunos adicionales. Hay distintas miradas, ¿sí? Distintas formas de interpretar ese derecho. Bueno, el indubio properario dice,
ante la duda sobre la interpretación o alcance de un derecho, voy a estar sobre la interpretación o alcance más favorable. ¿Se entendió? Acá está la cuestión. A uno tiene una cara de sueño. Ni siquiera le da para la sonrisa inicial. Yo los estoy mirando en este momento. Ahora. Aguardame un segundito, Nirvana. El indubio prooperario. El indubio prooperario, Nirvana, va de vuelta. Es una duda sobre la interpretación o alcance de un derecho o la interpretación o alcance de un hecho. ¿Sí? Un derecho. Yo tengo un aumento salarial en un convenio colectivo de trabajo, tengo la duda si lo aplico sobre todos los rubros salariales, sobre los remuneratorios, sobre el básico, ¿se entiende? Tengo una norma y varias interpretaciones posibles. ¿Cuál elijo? La interpretación o alcance más favorable al trabajador. ¿Qué diferencia hay con la norma más favorable? En la norma más favorable tengo una pluralidad de normas y tengo que aplicar una. En el indubio prooperario en cuestiones de derecho tengo una norma y varias interpretaciones posibles. ¿Se entiende esto? En la norma más favorable existe pluralidad de normas y tengo que aplicar una. En el indubio prooperario en su dimensión de derecho tengo una sola norma y varias interpretaciones posibles. Y una pluralidad de interpretaciones. ¿Cuál elijo? Interpretación más favorable. ¿Se entiende la diferencia entre el indubio en cuestiones de derecho y la norma más favorable? Bueno. Pero esto, Centeno, ¿por qué le da una doble dimensión? Porque dice, Centeno lo dice en un libro que se consigue todavía, que el principio protectorio no debe terminar su función en la puerta de tribunales. Porque cuando uno hace un juicio, reclamando un derecho, la asimetría de poderes también está presente. A ver, hagamos de cuenta, yo tengo un juicio, hagan de cuenta que a uno de ustedes lo echan, no le pagan las indemnizaciones. Y tengo que salir ¿Y cómo pruebo que yo tengo razón? A ver, ¿cómo se les ocurre a ustedes? ¿De qué manera puedo probar uno, si hace juicio como laburante, que uno tiene razón? A ver, cuéntenme. Y por ejemplo, si no te pagaron, no tienen nada firmado que vos hayas pagado una liquidación o algo así. Si no hay nada que compruebe. La prueba documental. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Ah, bien, muy bien, Malena. Extrañaba tu voz, Malena. Vos tenés que hablar porque da una sensación de vacío tampoco cuando no hablas. ¿Qué más? A ver. No, pero sabés que estuve tomando un montón de apuntes. Está muy bueno tomar apuntes también. Y no hablar. No, yo supongo que también lo hacías antes. ¿Qué más? A ver. Tamara, Sara, Bárbara, Aldana, Gisela, Diana, ¿qué piensan? ¿Qué más? ¿Cómo pruebo que tengo razón en un juicio? ¿Testigos, por ejemplo? Testigos. La prueba más común, testigos, dice Alejandro. Bueno, ¿y cuál es el mejor testigo, Alejandro? Bueno, Alejandro, te despidieron. Tenés que salir a buscar testigos. ¿Cuál es el mejor testigo? Un compañero de trabajo. Un compañero de trabajo. Como decía la canción de la Versuit, sos el único rabioso que anda esquivando la mirada. Bueno. ¿Cuál es el mejor testigo? Un compañero de trabajo. Ahora, ¿será tan fácil conseguir que tu compañero de trabajo te salga de testigo? Hay algunos, como dirían, No, porque está corriendo el riesgo. Está corriendo algunos el riesgo de que están hasta en me lo mute. despidan. Ah, qué malos. ¿Cómo es eso? Pero qué jodido, che. ¿Cómo que te van a despedir por salir de testigo en contra del patrón donde estás laburando actualmente? Qué poco sentido de responsabilidad. Son cosas que no pasan.
No, no. Entonces va a tener un problema Alejandro. No consigue el testigo. Mira, Alejandro, hay dos cosas que hay que saber retirarse a tiempo. A los amigos, cuando uno le pide, ni le pida que salga de garante si estás alquilando, y que no te salga de testigo. Son dos cosas que no te van a poder decir que no, pero tampoco te pueden decir que sí muchas veces. ¿Se entiende? Con lo cual, una preguntita, y si uno ve algún gestito, no insistamos. No incomodemos a la gente que queremos. Pero es difícil, es muy difícil. Es muy difícil Yo conseguir. haría Si que uno... ellos presenten pruebas. No, bueno, pero uno tiene que presentar. Ahí me dice el abogado, conseguiste 5 testigos. Y yo no voy a conseguir a uno que esté igual que yo, que lo rajaron y no le pagaron indemnización. O que estaba sin registrar, o que no le pagaron las horas extras. Y voy a encontrar con casos similares al mío. Y ahí vamos a tener un problema, porque si un caso similar al mío a mí está en juicio. Ejemplo, cuando yo estoy en una audiencia de testigos, yo soy el testigo, tengo que mirarlo a ustedes. Y ustedes me preguntan, para que diga si es cierto. A continuación, usted sabe que está bajo testimonio, está bajo juramento. No te duermas, Bárbara. Está bajo juramento, con lo cual le vamos a hacer unas preguntas. Lo primero, antes de iniciar un interrogatorio de testigos, es lo que se llaman las generales de la ley. ¿Qué son las generales de la ley? Usted, ¿cómo se llama? Edad, papá. ¿Usted conoce a las partes? Sí. ¿De dónde las conoce? De tal lugar. ¿Usted es amigo o enemigo de las partes? Y si yo digo, yo soy amigo de Alejandro, descalificado por parcial el testimonio. No soy amigo de Alejandro. Yo no le conozco. Bien. ¿Usted es acreedor o deudor de alguna de las partes? Sí, me debe unos cuantos. O sea, Alejandro, yo le debo como 500 pesos. Deudor. Está condicionado su testimonio. ¿Usted es pariente? Sí, es mi primo. Imparcialidad del testigo. ¿Usted tiene un juicio pendiente? ¿Tiene algún interés particular en este juicio? Sí, la justicia. Imparcialidad del testigo. ¿Se entiende? Me descalifican, me ningunean, me le bajan el precio al testimonio. ¿Se entiende esto? Es muy difícil. Fíjense lo difícil que es conseguir un testigo. Y el proceso, a ver, Pero los abogados los entrenan antes. Es muy difícil conseguir un testigo. A ver, yo voy a contar una anécdota. Estamos en 2201 en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, ¿cómo se consigue un testigo? Es muy difícil. Es difícil. Por eso uno tiene que tener estas normas que permiten fortalecer las pruebas que uno tiene. Te voy a contar algo, Fernanda. Mirá, yo trabajé muchos años creo que les conté ya, con Moisés Meik, que era juez, que era un juez de provincia de Buenos Aires. Sus últimos años de juez los hizo como juez en el Tribunal del Trabajo de Isidro Casanova. Y una vez estaba ahí, la vista de causa es una audiencia muy importante dentro del proceso laboral en la provincia, donde es la audiencia. Y es hasta casi de película. No es como en la ciudad de Buenos Aires, de la Justicia Nacional, donde por ahí estás en una cabina de teléfono y te están tomando audiencia. No. Ahí está el estrado, ahí arriba, los 3 jueces, en un costado unos escritorios muy bonitos donde está una de las partes, la otra parte, ¿se entiende? Y me acuerdo que estaban tomándole testimonio a un trabajador, y el trabajador en todo momento hablaba así. Y no se entendía nada. No se entendía absolutamente nada. Hablaba para adentro, hasta que Moisés, un tipo con mucha calle, el juez, uno de los 3 jueces, observa que constantemente, estábamos hablando de un testigo, no estábamos hablando de Alejandro,
que lo que observa que de pronto ese trabajador estaba constantemente siendo mirado por su ex empleador. Y lo que me llamó mucho la atención, esto después con los años lo vi muchas veces, que la figura del patrón seguía siendo la de un sujeto dominante. No podía levantar la cabeza frente a su patrón. Y Moisés, me acuerdo, un tipo muy, muy claro, decía, acá está el juez. Decía, se da cuenta de la situación y le dice al empleador, discúlpeme, pero ¿podemos requerirle que mire hacia otro lado? Y el tipo altanero, enorme, asimétrico, como había sido la relación laboral, le dice al juez, ¿pero qué quiere? ¿Que mire la pared? Es muy buena idea, muchas gracias. Y se dio vuelta y miró la pared y de pronto levantó el mentón, miró a los jueces y empezó a hablar. Y sus palabras se entendían y sus palabras tenían dicción. Y de pronto hay una relación de poder. A ver, esto, yo se los explico esto a los abogados, a los futuros abogados. Me entienden algunos y otros no tanto, pero ustedes van a laburar sobre las relaciones sociales. Ustedes están en la Facultad de Ciencias Sociales. Esta es la diferencia de estar no solamente en una facultad donde hay una carrera de recursos humanos, sino que ustedes van a poder escrutar sobre esas relaciones, en la complejidad de esas relaciones. La asimetría de poderes no termina en la puerta del juzgado. Entra en el juzgado y si no hay reglas claras, un indubio pro operario que también tenga que ver con las reglas de cómo el juez va a interpretar la prueba, los hechos. La prueba son los hechos. La valorización, cómo valora la prueba, son los hechos. Por eso Centeno dijo, el indubio pro operario tiene que ser en cuestiones de derecho y en cuestiones de hecho. En cuestiones de derecho y en cuestiones de la valorización del telegrama, del testimonio, de las pruebas, de los instrumentos, como señaló Malena, de las documentaciones, de los documentos, perdón. ¿Qué hicieron los militares? Lo primero que derogaron fue el indubio pro operario en cuestiones de hecho. Y entre el año 1976, y si mal no recuerdo, y el año 2009, durante 33 años el indubio pro operario en la ley de contrato de trabajo refería a las cuestiones de derecho, pero no a las cuestiones de hecho. Y en el año 2009, a instancias de un abogado que mencioné hace un rato, que es Héctor Recalde, que era diputado de la Nación, se recuperó el indubio pro operario a cuestiones de hecho. ¿Se entiende esto? Por eso hoy vuelve a estar en la ley de contrato de trabajo, por 33 años no estuvo. El principio protectorio no puede agotarse solamente en analizar la norma sustantiva, sino también en la adjetiva, en la que me permite ejercer los derechos que dice el papel. ¿Se entiende? Porque si no es cartón pintado. Paramos 4 minutos hasta las 22:10. ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. Bueno. Sí, profe. Entonces, ¿se entendió el indubio pro operario? Bueno, entonces vamos a la condición más beneficiosa. ¿Quién lee el 8 nuevamente? ¿Quién lee el 8? Yo lo leo, profe. ¿Quién es? ¿Melisa? Melina, perdón. No, yo Flor. ¿Dónde está Flor? Acá. ¿Cómo va Flor? Dale, perfecto. Condiciones más favorables provenientes de convenciones colectivas de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales que contengan normas más favorables a los trabajadores serán válidas y de aplicación. Las que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizados
no estarán sujetas a prueba en juicio. Bueno, en principio puede ser medio sonso, pero a ver, la idea general es que si yo tengo un convenio colectivo de trabajo y tengo una ley, las mejores condiciones de trabajo, las mejores condiciones salariales de trabajo que establezca el convenio colectivo de trabajo son de aplicación. ¿Sí? Si son más favorables. Tengo la ley de convenio, si el convenio establece condiciones más favorables, es de aplicación. ¿Se entiende esto? Si es más favorable, se aplica. ¿Y qué tiene de novedoso? Si ya vimos el artículo 9. A ver. La cuestión viene a reafirmar el lugar que tienen los convenios colectivos de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Pensemos, para algo lo fui orientando, ¿de cuándo es la ley de contrato de trabajo? ¿Recuerdan el año? 74. Eso es la ley del despido, el 34. No, 74. Ah, perfecto, Alejandro. Soy yo que estoy sordo como una tapia. Exacto. Y en 1974 no había normas que dijeran el derecho individual de trabajo. La ley de contrato de trabajo era nueva, fue la primera ley de contrato de trabajo. Antes no había una ley de contrato de trabajo que dijera, mirá, si un convenio colectivo de trabajo establece mejores beneficios que lo que establece la ley, es de aplicación. No había una ley que dijera eso. Saludos, Alejandro. No, al no haber una norma que dijera eso, no una ley que dijera el convenio colectivo de trabajo, si establece condiciones más beneficiosas, tiene que aplicarse, lo que hace la ley de contrato de trabajo con esta cláusula de la condición más beneficiosa es darle potencia al convenio colectivo de trabajo. ¿Se entiende? ¿Se limita a eso? No, no se limita a eso. Dice el 8, que las convenciones colectivas de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, o laudos con fuerza tales que contengan normas más favorables a los trabajadores serán válidas de aplicación. Ok, es lo que acabamos de decir. ¿Pero qué más? Las que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas no estarán sujetas a prueba en juicio. ¿Cómo es el asunto? Un convenio colectivo de trabajo que tiene, como habíamos dicho, cuerpo de contrato y alma de ley. ¿Recuerdan que habíamos dicho eso? Horrorosa frase si las hay, pero que nos sirve. ¿Un convenio colectivo de trabajo es una norma o es un contrato? ¿Una norma? Una norma. Es una regla universalmente obligatoria. ¿Sí? Tiene eficacia, habíamos dicho dicho esa expresión, tiene una eficacia erga omnes. ¿Lo habíamos escrito eso de erga omnes? Es una regla universalmente obligatoria. Es una norma. No es un contrato. A ver, si el convenio colectivo de trabajo tiene la estructura, tiene cuerpo de contrato porque las partes negocian. Pero una vez que las partes han negociado, someten ese negocio, ese acuerdo, al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo formulará un control, y una vez realizado un control, si respeta el orden público, homologará o no. Si homologa, ese acuerdo que hasta ahí parece un contrato, va a ser obligatorio para todos los trabajadores afiliados y no afiliados al sindicato, todos los empleadores afiliados y no afiliados a la Cámara Empresarial. ¿Se comprende? Entonces, una vez que homologado, tiene carácter normativo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y qué es lo que dice acá? Que las que reúnan los requisitos, las convenciones colectivas, reúnan los requisitos formales exigidos por la ley que hubieran sido debidamente individualizadas, no estarán sujetas a prueba en juicio. ¿Alguna vez escucharon eso de la ley se presume conocida? ¿Alguna vez escucharon la expresión, Rochi, la ley se presume conocida? Bueno, tiene que ver con esto. ¿Nunca lo escucharon? Esto significa que se dictó la ley de contrato de trabajo. Yo puedo decir, por ejemplo,
No, yo estuve violando la ley de contrato de trabajo porque no estaba enterado de su existencia, te juro. Ajá. Bien, está bien, ¿lo perdonamos? Mire, yo asesiné a mi suegro de 14 balazos, pero yo no sabía que el homicidio estaba vedado por ley. Está bien, la ignorancia no es delito, lo perdonamos. ¿Qué les parece esto que estoy diciendo? No, que no es así. Porque yo no puedo alegar ignorancia de la ley. Porque hay un principio de la modernidad que es la ley se presume conocida. A ver, vamos a... ¿y a partir de qué momento se presume conocida la ley? ¿Desde que se dicta? Desde que se dicta. Desde que se publica en el boletín oficial. Ajá, no es lo mismo. Desde que se publica. Publicarla significa que es un acto público. A ver, efectivamente, las leyes se presumen conocidas a partir de su publicación. A ver, las normas se presumen conocidas a partir de su publicación. Y a partir de ese momento son universalmente obligatorias. Yo no puedo alegar, no, mire, no las conocía. Hagan de cuenta, yo estoy así, hablo el diario de la... No, ya viene más chiquito. Pero ponele que hablo el diario de la Nación, como era antes, gigante, ¿viste? Y lo tiro, y miro, levanto por ahí, estoy ahí en mi jardín de invierno, mirando cómo viene... Rochi, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? Rochi, decime un perro distinguido. Un golden. Un golden. Y yo veo, viene corriendo por el prado en slow motion, en cámara lenta el perro, hacia mí, a lo largo de las hectáreas de mi jardín, de mi jardín propiamente dicho, yo estoy en el jardín de invierno, mientras estoy desayunando y tomándome un ligero té, y lo veo a mi perro, y en su hocico tiene como algo enrollado, el boletín oficial, y yo tiro el diario La Nación también en slow motion y espero a mi perro, a mi can, ¿cómo se llama? El golden, que digamos, pongámosle un nombre distinguido, a ver, qué sé yo, Sultán, ahí está, me encantan los nombres antiguos de perro. Mientras que espero que Sultán me traiga, ¿qué cosa? El boletín oficial. Pero de pronto, yo despierto, yo no tengo jardín de invierno, ni tengo perro, ni golden, ni una maceta tengo, vivo en un lugar de miércoles, pero soy abogado y la verdad, ¿saben qué? Me pasó lo que me pasó en Nirvana, porque yo el boletín oficial tampoco lo compro en formato de papel, me llegan un PDF y si no tengo wifi no lo puedo bajar. Entonces, ¿qué pasa? No importa tres carajos, a nadie le importa tres carajos que yo ese día no haya podido acceder al wifi ni al boletín oficial. El boletín oficial estaba ahí y se presume conocido porque fue publicado, ¿se entiende? Y no hay vuelta. No porque yo efectivamente conozca, porque yo como abogado conozco, hay 27.600 leyes. Yo conozco una docena de leyes, como mucho. Pero nada me exime de no tener que cumplirlas a todas. ¿Se entiende? No es un contrato la publicación de una ley. Yo no puedo decir, mire, yo no voy a acatar la ley que ha dictado el Parlamento, todos esos diputados y senadores responden a los intereses de la yegua y el bigotudo. Con lo cual, no voy a acatarlo. Sí, pero no, pará. No pasa a quién votaste, a quién no. El sistema institucional no es un contrato, no es un sistema de representación contractual, es un sistema de representación política, donde lo cual, si se dan las mayorías representativas a nivel institucional, te la tenés que bancar.
Agarrá, convencía mucho y otra vez era distinto. ¿Qué sé yo? Que se ganen las elecciones y... ¿Se entiende esto? Una vez que está sancionada, se promulgará la norma y luego se publicará. Una vez que está publicado, se presume conocida. La norma se presume conocida. ¿Se entendió esta primera parte? ¿Y qué pasa? ¿Los convenios colectivos de trabajo son contratos o son normas? Normas una vez que Son se normas. homologan. Bien, entonces vamos a lo siguiente. Ay, yo tendré una demanda por acá, a mano. Aguárdame un segundito. Aguárdeme un segundito. A ver, estaría bueno. Despido. Había abierto una demanda, ¿no? El cuatri pasado. ¿No, Rochi? No me acuerdo. No. La vocecita. casi un puchero. A ver, ¿alguna vez vieron una demanda? Chicas, chicos, chiques, ¿vieron alguna vez una demanda? Yo no. 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 Bueno, déjenme un segundito y busco una media rápida. A ver. Acá está. Demanda. Hecho contestación de demanda, adjunta, demanda estipech. Uy, Dios, no encuentro una rápida. Acá está. A ver, bueno. Ahí encontré un ejemplo. Esto es una demanda. ¿Sí? A esta chica la despidieron una vez que fue madre. ¿Sí? Ejemplo, doy el caso porque Luis, ¿se interesante. puede agrandar tipo presentación para poder leerla mejor? Porque yo no la llevo a leer desde el celular. No, prefiero verlo por una ventanita. Yo después les voy a mandar esto. Perdón, ¿Sí? igual ahí lo pude agrandar, pude hacer zoom. Bueno, a esta chica, ¿cuál es el tema? Fue mamá y la rajan, ¿no? Y yo lo que estoy pidiendo, ¿qué es lo que pido? El objeto. La demanda dice el objeto. ¿A qué vengo? Que vengo a promover formal demanda por cobro de diferencias indemnizatorias. ¿Por qué? Por despido, daño moral y material en los términos del artículo 1 de la ley 23.591. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me decían? Le vamos a pagar un año de salario. ¿Por qué? Porque es lo que dice la ley. Yo diciendo, mira, yo no me conformo con lo que dice la ley del contrato de trabajo, un año de remuneraciones. A mi cliente le echaron por ser mamá. Y esto me parece una discriminación inadmisible. ¿Se entiende esto? Y yo voy por el daño moral y voy por un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque también en una situación muy delicada ella como madre, dice, mira, yo no me da para volver. ¿Se entiende la situación? ¿Qué voy a demandar? Es el objeto. Pero después del objeto, uno empieza a hablar de los hechos. Y los hechos son lo que pasó. Bla, 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 bla. Es un original de demanda. Transcribo las cartas de documento, bla, 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 bla. Aunque le parezca, esta es una demanda corta mía. Bla, 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 bla. Sigo con los hechos. Los hechos estoy relatando qué es lo que pasó. Sigo relatando lo que pasó. Hasta que después digo, fundamento por qué hay daño moral. Sigo con los hechos. ¿Por qué hay un daño moral? Hablo un poco del derecho ahí, pero básicamente no son los hechos. Después, ¿qué viene? ¿Cómo sostengo los hechos? Esto fue lo que pasó. ¿Cómo pruebo lo que pasó? Ofrezco la prueba.
Y yo acá hago como dijo Malena, la instrumental, y las cartas documentos, los recibos de sueldo, bla, 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 la confesional, tráeme a la demandada y lo vamos a hacer preguntitas, la pericial caligráfica, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que podés agregar? Generalmente se agrega los testigos que decía Alejandro, ¿sí? En cómo pruebo los hechos. Y una forma de probar los hechos es lo que se llama la prueba informativa. ¿Qué es la prueba informativa? La prueba informativa es, por ejemplo, yo le pido que me informe a la clínica Santa Isabel, creo que era esa incluso, a la clínica Santa Isabel si efectivamente fue mamá y que me remitan la historia clínica para probar todas las circunstancias en las cuales fue mamá, ¿sí? Y le pido informes al ANSES para que me informe qué cosa, para que si está debidamente registrada, si los aportes y contribuciones son depositados en tiempo y forma, y pido lo mismo a la FIP, ¿se entiende? Pido que me informen. Eso es cuando se dice, yo pido oficios. Cuando uno dice, estoy pidiendo oficios, estoy pidiendo que me informen. Yo no voy a mandar un oficio, una prueba informativa al Congreso de la Nación para que me informe, si el 20 de septiembre de 1974 efectivamente se sancionó la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué pasa con la ley? Se presume Conocida. por todos. conocida. Yo no tengo que andar probando eso. Sin embargo, hay montones de jueces y montones de abogados que no saben un carajo, que cuando piden la prueba solicitan un pedido de informe al Ministerio de Trabajo para que diga si el convenio colectivo tal dice lo que dice. Y es lo que yo digo, la prueba del bruto. ¿Por qué del bruto? Leamos el 8 de nuevo. Los que reúnan, las convenciones colectivas de trabajo que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas no estarán sujetas a prueba en juicio. Yo no tengo que andar probando la existencia de un convenio colectivo de trabajo, porque no es un hecho, es un derecho, es una norma, ¿se entiende? ¿Y la norma se presume? La norma se presume. Conocida por todos. ¿Se entiende esto, chicas, chicos, chiques? ¿Se comprende esto? Lo único que tengo que decir, a ver, tengo que invocar, individualizar el convenio colectivo de trabajo. ¿Y qué significa eso? Acordarme del registro. ¿Qué es el registro? El número del convenio. Por ejemplo, el de comercio, que es el más conocido de los conocidos. El 103, invoco el derecho en el convenio 130 del 75, todo lo que tengo que hacer. Fíjense, de vuelta sigo con la demanda. La liquidación. Yo qué poca guita pedí. Reserva de caso, pasa que en un año se tornó nada. La reserva del caso federal. ¿Recuerdan cuando hablábamos del caso federal? Y después de todo eso, después de los hechos, de la prueba, viene el derecho. Yo no ando diciendo el derecho, esto y aquello, simplemente pongo el número del tratado, el artículo, el convenio. Nada más, porque yo no tengo que probar, no es un hecho. El derecho yo no tengo que probar la existencia del derecho, sí de los hechos. Por eso el 8 lo que me dice, simplemente tenés que individualizar, decir, ¿qué número de convenio colectivo estás invocando? Al final una demanda siempre cierra con un petitorio, que es lo que pido. Si a ustedes les interesa, podemos ver ¿quieren que les pasemos unas demandas? Para ver. Después voy a buscar alguna interesante, pero ver eso, y esta es la razón de ser del artículo 8. Reafirma, por un lado, en 1974, que los convenios colectivos de trabajo que establecen mejores condiciones son de aplicación,
que tienen rango normativo. Y si son normas, no es necesario probarlas en el juicio, simplemente con invocar su número es suficiente. ¿Se entendió eso, chicas, chicos, chiques? Bueno, ¿cómo andamos de hora? 22:33 en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, sigamos con el principio protectorio. Uy, ya. Entonces, vamos con el protectorio. Bueno, estamos ahí con el indubio properario, ya lo habíamos visto. Ya vimos la regla de la condición más beneficiosa. Vamos a entrar en el principio de irrenunciabilidad. Yo les voy a pedir, por favor, vamos a hacer un poquito de historia. Decía el principio de irrenunciabilidad original. El principio de irrenunciabilidad viene de 1934 de la ley del despido. Será nulo y sin valor toda convención de partes. ¿Recuerdan eso que habíamos dicho? ¿Puedo perforar el piso de beneficios? No. Si perforo el piso de beneficios desde lo que acuerdan las partes, ¿cómo será? Nulo y sin valor. valor. Nulo y sin valor. Ineficaz. Sin eficacia jurídica. ¿Sí? El artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo original decía lo siguiente: será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales y las convenciones colectivas, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción. A ver. Hagamos de cuenta, vamos a inventar un país. Hagan de cuenta que el salario mínimo vital y móvil estaba en 200 pesos, ¿no? Que el salario convenio estaba en 400. Las partes, el patrón y el trabajador individualmente, ¿pueden fijar un salario de 180 pesos? No. No. Porque será como, a ver, todo con los micrófonos abiertos, ¿cómo será? Nulo y sin valor. Bien. Estén atentos al ¿cómo es, Rochi? A desmutearse, no sé cómo carajo se dice. Si no fuera por Rochi, yo fallezco frente al siglo XXI. Entonces, ok, no puedo, porque es nulo y sin valor, es ineficaz, no tiene valor jurídico. Ok, podés hacerlo, claro que le puede pagar menos que el salario mínimo vital y móvil a alguien, pero como acto jurídicamente válido, no. ¿Sí? Bueno, el salario mínimo vital y móvil es de 200 pesos, pero el convenio colectivo te fija 400. ¿Puedo fijar un salario ¿Puedo el patrón y el empleador fijar un salario de 300 pesos? No. No. ¿Por qué no? Y porque tiene que dar las condiciones favorables para el trabajador siempre. La norma más favorable al trabajador. Y el 8 que dice que las condiciones que provienen de las convenciones colectivas de trabajo serán de aplicación. El 8 y el 9. 9 primera parte, norma más favorable. El 8, condición más beneficiosa proveniente de los convenios colectivos. Tengo dos normas para que me dan. ¿Se entiende? Entonces yo, pese a que estoy superando el salario mínimo, ¿puedo pactar un salario en el contrato individual de 399 pesos? No. Entonces, ¿puedo pactar uno de 400? Sí. Sí. ¿Puedo pactar uno de 1200? Sí. ¿Puedo pactar? Me encanta. Eso me gusta. ¿Puedo pactar uno de 5 lucas? Sí. Obvio, mientras las partes estén de acuerdo. Ahí habló Malena. Bien, carajo. Entonces vamos entendiendo. Pero ¿qué pasa? Con la ley de contrato de trabajo decía, será nulo la original, será nulo y sin valor toda convención de parte que reduzca o suprima los derechos provenientes en esta ley.
Los estatutos profesionales, los laudos o las convenciones colectivas de trabajo. Ok. Fulano, Valentina ganaba 1.200 pesos. Yo le digo, Valentina, no sabés lo que pasa, Valentina. Me va muy mal en la empresa. Quiero ir a Uruguay. No, es una manera de decir. Pero, Valentina, las opciones son las siguientes. O te tengo que despedir. Yo sé que hay un 13,1% de desocupación y otro tanto de subocupación demandante y que no vas a conseguir trabajo en ningún lado, Valentina. O te voy a tener que bajar el sueldo. De 1.200 a 400. No se puede. Cállese la boca usted. Valentina. Estoy tratando de convencer a Valentina y... ¡Pará! La situación está muy difícil y te voy a tener que pagar 401 pesos. Será nulo y sin valor toda convención de partes que reduzca o suprima los derechos provenientes de esta ley, los convenios colectivos de trabajo, laudos con fuerza de convenio, estatutos profesionales. ¿Está Valentina renunciando a derechos y dice sí? No. Sí. No, porque no le queda otra. En realidad el piso ahí es en lo que dicta el convenio, que son 400, entonces... Claro, puede impactar eso. Bueno, ¿se entiende esto? Pero ahí la que tiró la cáscara de bananas es Ramis, Roa Ramis. Sí, la pariente. Sí, yo. Mi pariente lo dijo ahí. Roa, ¿de dónde sos originaria? De Buenos Aires. Pero ¿Abuelos paraguayos o chilenos? de Formosa. No sé. Hay Roas por toda América, ojo, pero no, Sí. las dos corrientes que vienen. Entonces, ¿se entiende la situación? No me lo está resolviendo el 12. A ver, Valentina tiene esa sensación de que la estoy jorobando. Pero el 12, estoy renunciando a derechos. A ver, si yo me tengo que bancar que de 1.200 me bajás a 401 pesos, me chafás 199 mangos de un saque, evidentemente, yo tengo la sensación de que me está jorobando. Pero el 12 no me da respuestas. Pero Centeno había pensado esta situación de la siguiente manera. El viejo artículo 76, que es el actual 66, que es el ius variandi. ¿Qué es el ius variandi? La facultad de modificar las formas y modalidades del contrato de trabajo. Sí. Hay un artículo que permite modificar la forma y modalidades del contrato de trabajo y se llama ius variandi. Anótenlo porque va a ser amigo de todo después. El señor ius variandi. Jus variandi. Facultad de modificar significa en latín. ¿Sí? Y el ius variandi dice que el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidad de la prestación de trabajo. Y escuchen bien, en tanto esos cambios, no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Entonces, yo puedo cambiar los términos del contrato de trabajo unilateralmente como patrón, pero tengo 3 límites. El cambio tiene que ser razonable. No puede ser un capricho mío, sino yo tengo que justificar que existe razonabilidad en el cambio. Es decir, que los cambios que yo quiero implementar obedecen a las necesidades operativas de la empresa. 2, los cambios no pueden afectar el principio de indemnidad, ya lo vimos. 3, no se pueden alterar las condiciones esenciales del contrato de trabajo. ¿Cuáles son las condiciones esenciales del contrato de trabajo? ¿Cuáles se les ocurren? El tiempo de trabajo. El tiempo, la jornada. ¿Qué más?
El sueldo. El sueldo, la remuneración, el cuándo y el cuánto. ¿Qué más? ¿El dónde? Bien, Ignacio. El lugar de trabajo. El qué. ¿Qué será el qué? Las tareas que le toca Muy hacer. bien, muy bien. El cómo, las condiciones de trabajo. El qué es el qué, el cuándo, el cuánto y el dónde. ¿Alguno de ustedes vio Blade Runner alguna vez? La original. Ahí lo veo a Mateo asentir. ¿Viste el final de Blade Runner, la original, Mateo? Es realmente una locura mía de hace 2 décadas. Siempre me acuerdo de esto porque dice el monólogo final, dice, al fin y al cabo, se hacía las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Me acuerdo esa expresión porque es muy existencialista. Y en el laburo, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos todos? El cuándo, el qué, de qué trabajo, el cuándo, la jornada, el cuánto cobro, el dónde laburo. ¿Entiendes? Y las condiciones esenciales del contrato de trabajo tienen que ver con eso, con el cuándo, con el cuánto, con el qué, con el dónde. Bueno, me modifican condiciones esenciales del contrato de trabajo. Valentina, yo le quiero sacar 799 mangos de una. Y esto Centeno lo vio. Yo, por debajo del orden público, por debajo de las normas de orden público, lo tengo protegido por el 12. Pero por arriba, el 66, dice Centeno. Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, me modifican condiciones esenciales del contrato de trabajo, al trabajador le asistirá a la trabajadora, a Valentina le asistirá a la posibilidad de optar por considerarse despedida sin causa, o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. Puede iniciar un juicio solicitando el restablecimiento de las condiciones alteradas, y a eso podrá ir a un juez, y el juez podrá dictar una medida cautelar que diga, mira Valentina, mientras discutimos este juicio, te restablezco tus condiciones de trabajo, hasta que yo diga si son válidas o no son válidas. Salvo que yo te esté modificando el lugar de trabajo y la verdad se había mudado la empresa. Cuando el cambio es igual para todo, ahí ya no podés ir al juez. Lo único que le cabe a Valentina es considerarse despedida. Pero ¿vieron que tenemos ahí una tachadura enorme en el texto? Porque ¿qué hicieron los militares con sus socios civiles? Dijeron, mira, si te vulneran el ius variandi, vas a tener solamente una opción. ¿Cuál? Considerarte despedido. ¿No saben lo lindo que es considerarse? Claro, yo le digo, Valentina, ¿no te bancás lo de que te baje 799 pesos? Bueno, te podés considerar despedida. Valentina, tenés la plena libertad. Sos libre de no tener trabajo. Anda a comer anchoas al desierto. Valentina tiene la libertad, la misma libertad del hombre o la mujer con el caño en la sien. ¿Y qué va a hacer Valentina? No sé por qué se me ocurre que Valentina, ¿qué haría en ese caso? Laburo no hay. ¿Qué hace? Un juicio. Un juicio. Hace un juicio. ¿Qué hace el empleador? ¿Qué se les ocurre? Justifica que no le puede pagar. ¿Y desde dónde va a mirar? A ver, Desde es su muy sencillo. patrimonio, desde la... Es más práctico esto, Malena. Yo creo que trata de arreglar. Ah, la he hecho, la rajo, me hizo un juicio, la rajo en 2 segundos.
con la tasa pasiva, ¿sabés Sí, qué pero tenés chiste que que es? indemnizar. Se paga sola la indemnización. Un juicio a 10 años se paga solo, con la tasa de interés, a Río de Janeiro. Si yo fuera abogado de patrones, es muy sencillo. La he hecho, no le pago un mango. Nos dejas a todos sin trabajo. No, la he hecho y se paga solo porque jamás la tasa de interés que le paguen una condena va a equiparar a la desvalorización monetaria que ha tenido. Jamás. Es un negocio redondo. El tema es el siguiente. Los militares sacaron la opción de ir a un juez para el restablecimiento de las condiciones, habilitando la única medida que en épocas de crisis los laburantes no siguen. No se consideran despedidos. ¿Y qué hace uno? Y se calla la boca. Se calla la boca. Y eso es un dato sintomático. Y Centeno pensó esta situación. No pensó que iban a destrozar. Centeno dijo, el 12 y el 66 van en junta. El 12 de la línea de flotación para abajo me protege. El 66 me protege de la línea de flotación para arriba. ¿Qué pasa cuando el laburante está en problemas en el laburo? Generalmente, y en época de crisis, ¿qué hace? Te sencilla hasta que aclare, te callás. Te callás. ¿O ustedes jugarían a hacer juicios en este momento, un momento como el actual donde los laburos penden de un hilo? Digo, fuera de broma, no, y esto no tiene que ver con la valentía, tiene que ver con el sentido común. Y esto lo vio Centeno. Y Centeno redacta un artículo 58. Yo ahora les voy a pedir que lean el artículo 57 y 58, que habla del silencio de las partes. ¿Quién me lee el 57? ¿Quién me lee el 58? Yo lo leo, profe. Dale, Melina. Intimaciones, presunción. Constituirá presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente, relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, sea al tiempo de su formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra circunstancia que haga que se creen, modifiquen o extingan derechos derivados del mismo. A tal efecto, dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable en el que nunca será inferior a 2 días hábiles. Ustedes fíjense que Centeno, cuando piensa el silencio del empleador, dice, el trabajador intimó al empleador, el empleador guarda silencio. El silencio del empleador se lee igual que en el Código Civil. Cuando el silencio de una de las partes consiente lo que ha dicho la otra. Si yo guardo silencio, le estoy dando la razón al otro. ¿Se entiende esto? Quien calla, otorga. Silencio del empleador, quien calla, otorga. Pero hay otro artículo, el 58, que habla del silencio no del empleador, sino del trabajador. ¿Y qué dice el 58? ¿Quién me lo lee? Yo lo leo. Yo. Bueno. Mateo. Renuncia al empleo, exclusión de presunciones a su respecto. No se admitirán presunciones en contra del trabajador ni derivadas de la ley ni de las convenciones colectivas de trabajo, que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o a cualquier otro derecho, sea que las mismas deriven de su silencio de cualquier otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco en aquel sentido. Bueno, fíjense que el 58 lo pensó claramente Centeno. El silencio del trabajador no puede tomarse como una renuncia al empleo, como consentimiento de algo. ¿Se entiende? La forma en que trata el silencio del trabajador es distinta a como trata el silencio del empleador, porque siempre es muy probable que el laburante calle. Por eso digo, como dice el Martín Fierro, de sencilla hasta que aclare.
Ya en un momento vas a poder hablar. En un momento ya vas a poder hacer juicio. No es el momento. Y entonces ahí empezamos a ver algo, como la construcción del principio de renunciabilidad no pasa solamente a partir del artículo 12. Porque hubo sentencias en la década del 80 y durante los 90 que decían, no, mirá, Valentina bajó de 1.200 a 401 pesos. Y no hay renuncia de derecho, porque cumple el artículo 12. Pero lo que empieza a verse aquí es que el principio de irrenunciabilidad no pasa solamente por el 12, sino también con el 66. Pero el 66 en un momento empezó a dar menos respuestas cuando hicieron esto los militares y sus socios civiles. Entonces también empezás a ver el 58, el silencio. ¿Qué pasa con el 58 y el silencio? Y empezó a haber distintas miradas de la jurisprudencia diciendo, mirá, hay distintas cuestiones que tienen que ver con la irrenunciabilidad. Cuando hablas de irrenunciabilidad no tenés que ver solamente el 12, el 66, el 58. Pero el 60, pero vos fíjate algo. Hay un principio de legalidad básica que tiene la ley de contrato de trabajo. Artículo 1, ustedes lo saben todo, una que sepamos todo. El 1. Será fuente de regulación del contrato y la relación de trabajo, ¿qué cosa? Esta ley, A, B, C, D, la voluntad de las partes. ¿Recuerdan? Las fuentes de regulación del contrato y la relación, el 1. La voluntad de las partes. ¿Y qué decidí cuando contraté a Valentina? ¿Qué decidió Valentina y qué decidí yo? Que la remuneración iba a ser de 1.200 pesos. ¿Se entiende? Entonces, la voluntad de las partes tiene eficacia. ¿Se entiende el punto? Y entonces la voluntad de las partes también es fuente de regulación del contrato y la relación de trabajo. Y entonces ahí empezamos a encontrar que el 1 también tiene sentido en la irrenunciabilidad de derechos. El 1, el 66, el 58 y el 12, no todo pasa por el principio de irrenunciabilidad, que para algunos solamente el 12. Y quiero ir, por ejemplo, al 141, siempre me equivoco estos artículos, 140 y monedas, porque el 148, las remuneraciones que debe percibir el trabajador, las asignaciones familiares y cualquier otro rubro que configuren créditos emergentes de la relación laboral, inclusive las indemnizaciones que le fueron debidas con motivo de contrato. Las remuneraciones no podrán ser cedidas ni afectadas a tercero por derecho o título alguno. Yo no puedo ceder eso. Y el 148, con respecto a la remuneración, también es una expresión de la irrenunciabilidad. Y el 141... Y hay distintas normas que me dicen aquí, en 148, que dice que yo no puedo ceder la remuneración debida. Fíjense, las remuneraciones que le fuesen debidas. ¿Cuál es la remuneración debida? Lo que yo pacté con Valentina. Producto de la voluntad de las partes. Tampoco puedo renunciar a eso. Yo no se lo puedo ceder a un tercero. Valentina no me puede ceder 799 pesos a mí, que soy un tercero. Y entonces, ya hay muchas cosas que cuestionan esto. En un momento dado, Eduardo Álvarez dice, en realidad el principio de irrenunciabilidad pasa por una serie de normas, no en función de una sola. Y lo que Eduardo Álvarez, quien fuera en su momento Procurador General del Trabajo, dice, todos los derechos laborales son irrenunciables, pero no todos los derechos laborales son disponibles. ¿Y cómo es esto? Que, por ejemplo, yo puedo perforar los límites del artículo 12, en el ejemplo, ¿podría pagarle menos de 400 pesos? No. Es por debajo de los 400 pesos es irrenunciable, piso de orden público, es indisponible. Yo no puedo disponer por debajo de los 400 pesos. Ni juntos podemos disponer de esos 400 pesos, porque es irrenunciable. Y por arriba de esos 400 pesos,
Álvarez sigue diciendo que es irrenunciable y es disponible a título oneroso. ¿Cómo es esto? Valentina puede disponer de esos 799 pesos, cederme esos 799 pesos a cambio de algo. Yo Reducción de la jornada laboral. estoy reduciendo mi jornada laboral proporcionalmente a la reducción salarial. Y estoy dando algo a cambio de algo, proporcionalmente. Pero lo que Álvarez señala es que cuando alguien da algo a cambio de poco, da algo a cambio de nada, en realidad no hay disponibilidad, no hay solamente disponibilidad. La disponibilidad a título gratuito, doy algo a cambio de nada o algo a cambio de poco, eso es renuncia. ¿Se entiende esto? Y la renuncia no puede ser permitida. La solución de esto la vamos a ver la clase que viene, con lo cual le voy a pedir que vean el artículo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo y encuentren la diferencia entre el 7 y el 12. Pero en esto hay algunos que dicen que en realidad Valentina no se ve perjudicada si yo le bajo 799 pesos sobre 1.200. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero, Valentina, yo lo que quiero es conservarte el trabajo. Yo quiero conservar el trabajo. Es decir, ¿qué es lo que te estoy dando a cambio? No despedirte. Yo me abstengo de despedirte. Hago todo pongo lo mejor de mí para no despedirte. Te doy algo a cambio de algo. Hay un importante sector, algunos lo llaman de la doctrina, que dice esto que acabo de repetir. Me acuerdo un viejo cuento, son las 23 horas, 1 minuto y medio y cerramos, pero me acuerdo un viejo cuento que decía un presidente argentino, Perón decía esto, que era un cuento en realidad, que una vez le habían venido a proponer la construcción de una flota mercante, unos españoles. Y que le dijeron, general, usted tiene que construir nuevos puertos, dragar los existentes, vías férreas que lleguen hasta el puerto, necesitamos bienes de capital, necesitamos nuevos astilleros, necesitamos nuevas grúas, necesitamos esto, una inversión inicial de tanto, una inversión a mediano plazo de tanto, una inversión a largo plazo de tanto, y esto. ¿Y ustedes qué ponen? Nosotros ponemos el mar. Y esta historia, donde yo me abstengo de no despedir a Valentina, se parece a ese cuento, que era un cuento. No, Valentina, quédate tranquila, yo me abstengo de despedirte, yo voy a poner el mar. ¿Se entiende? Diferencias entre el 7 y el 12. Y el mar es de todos, ¿eh? No Profe, el 7 te pasa al artículo 44, y el 44, el 41 y el 42. Y bueno, lea todo, no sea vaga. Nos vemos el jueves. Me voy a hacer una sopa. Bien. Chao, Luis. Chao, profe. Adiós. Chao, profe, nos vemos. Chao. Profe.